Buenas, mi nombre es Radil Fonseca y les voy a hablar sobre transmisión de datos, módulo. A continuación tenemos el índice del presente trabajo que nos encontraremos: introducción, definición de transmisión de datos, objetivos de la transmisión de datos, factores que afectan el diseño del sistema, tales como limitaciones tecnológicas, estándares y regulaciones gubernamentales y realidades comerciales. Además encontraremos componentes de los sistemas de comunicación, comprensión de archivos y compresión sin pérdida. Introducción. La necesidad de comunicación que ha encontrado el hombre desde el comienzo de su historia lo ha llevado a dar pasos gigantescos en la evolución. Por estos pasos no están pero estos pasos no están dados solo en lo biológico, que es algo que podemos observar diariamente, también en lo tecnológico, ya que una de las principales metas del hombre ha sido romper con todo tipo de barreras que se le interpongan en su camino, y por consiguiente en su capacidad de comunicarse con los demás. Esto significa que entre más evolucionado sea un equipo de comunicación al tiempo, se necesita de más y mejores técnicas de transmisión de datos. Es por ello que en el presente trabajo desarrollaremos los conceptos de transmisión de datos, así como su funcionamiento y principales problemas que se presentan en la vida diaria de las telecomunicaciones. La definición de transmisión de datos nos indica que el proceso de comunicaciones ha ido creciendo y mejorando los mecanismos utilizados hasta llegar a los que conocemos hoy en día. Por lo tanto, toda comunicación lleva implícita la transmisión de información de un punto a otro, pasando por una serie de procesos. Por lo tanto, se define la transmisión de datos como la acción de cursar datos a través de un medio de telecomunicaciones desde un lugar en que son originados hasta otro en el que son recibidos. Objetivos de la transmisión de datos. Principalmente tenemos que reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir los costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable, aumentar la calidad y cantidad de información. Los factores que afectan el diseño del sistema de transmisión de datos tenemos que son las limitaciones tecnológicas, dentro de las cuales encontramos la disponibilidad de software y hardware. Un caso típico de estas limitaciones contemplamos cuando, por ejemplo, reciente se produjo el desarrollo del sistema GSM como telefonía móvil. Inicialmente se empleó la técnica GMSK en lugar de usar la QPSK. Esto debido a que los amplificadores de los aparatos telefónicos no resultaban rentables. Además de ello, tenemos otra limitación, como es el consumo de potencia, que a la larga el compromiso entre el costo y el consumo siempre es un factor a tener en cuenta por los ingenieros, y en cierta forma este punto es un caso particular del apartado anterior. El tamaño de los componentes electrónicos. El tamaño varía entre muy pequeño y diversos tamaños, pero también lo es en el sitio donde deben ser colocados, y mientras más complejos sean los circuitos, mayor aumentaría su tamaño. Entre otros factores tenemos el estándar y las regulaciones gubernamentales. En toda comunicación es imprescindible la existencia de un estándar que nos defina o nos parametrice el funcionamiento de los equipos para permitir una correcta interoperación entre equipos procedentes de fabricantes diferentes. Además, en la normativa por los organismos de diferentes países, hay que tener en cuenta otro tipo de normas que son redactadas por los gobiernos. Otro de los factores es la realidad comercial. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros por el desarrollo de dispositivos cada vez más sofisticados y eficientes, la realidad dicta que el producto final es adquirido por sus características menos relevantes. Si nos vamos al ejemplo de los teléfonos móviles, vemos que en ocasiones se compran más por el tiempo que permiten hablar, su color o la promoción en ese momento, entre otras, y no por su calidad de transmisión.
Acá tenemos un gráfico de los componentes de los sistemas de comunicación y transmisión de datos. Como vemos, un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo transmitir la información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. En este esquema básicamente vemos un emisor, un canal y un receptor. Si lo definimos, tenemos que el emisor o el receptor debe convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. El canal al emisor y receptor puede ser cualquier medio de transmisión, una fibra óptica, un cable coaxial, el aire, etc. El receptor acepta la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Un nuevo ejemplo de la vida cotidiana tenemos la voz, en este caso el emisor telefónico, el canal que sería el canal telefónico, un receptor telefónico y el oído humano. Transmisión síncrona y transmisión asíncrona. La transmisión síncrona se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en una red y es el mismo para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida entre dos grupos, denominados genéricamente delimitadores. La transmisión asíncrona es la transmisión en la que se decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. En una red asíncrona, el receptor, por lo consiguiente, no sabe exactamente cuándo recibirá el mensaje. Por lo tanto, cada mensaje debe contener parte del mensaje en sí. Una información sobre cuándo empieza el mensaje y cuándo termina, de manera que el receptor conocerá lo que tiene que codificar. El procedimiento síncrono, cada carácter a ser transmitido es delimitado por un bit denominado cabecera o de arranque y uno o dos bits denominados de terminación o parada. El bit de arranque tiene dos funciones de sincronización de los relojes de transmisión y del receptor. El bit o los bits de parada se usan para separar un carácter del siguiente. Normalmente, a continuación de los bits de información se acostumbra a agregar un bit de paridad, de par o impar. Comprensión de archivos. La comprensión consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo. Tenemos el método reversible, como los lossless, que permiten la reconstrucción exacta del original, y los lossy, que la información original solo se recupera aproximadamente, ya que se descarta una parte de los datos a cambio de las relaciones de comprensión mucho mayores. Tenemos también las compresiones sin pérdida, que se diferencian entre sistemas adaptativos, no adaptativos y semi-adaptativos, según se tenga en cuenta o no las características del archivo a comprimir. No adaptativo, según el código Hoffman, establece la prioridad una tabla de códigos con las combinaciones de bits que más se repite estadísticamente. A esta secuencia se asignan códigos cortos y a otras menos probables claves más largas. El problema que se presenta con este diccionario de claves único tiene resultados muy diferentes en distintos originados. Sistema adaptativo. Un código tipo Hoffman puede aplicarse de modo si se analiza en primera cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida. Se logra mayor comprensión, pero introduce dos inconvenientes. Como primero, la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces, por un lado, y la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de clave. Adicionalmente, tenemos el comprensión sin pérdidas de tipo adaptativo. El método es un poco más simple que los anteriores y consiste en sustituir series de valores repetidos por una clave con indicador numérico, tal como lo vemos en la figura. Como conclusión, podemos decir que la transmisión de datos juega un papel importante dentro del manejo de las comunicaciones, siendo esta determinante de su buen o mal funcionamiento. Por otro lado, no siempre lo más costoso es justamente lo adecuado para usar cualquier tipo de transmisión. Se debe tener en cuenta los beneficios frente a la inversión. Además, cada tipo de transmisión de datos está hecho a la medida del medio que la necesite. Y aunque alguna opción sea más atractiva que otra, no siempre significa que realmente cumpla con todo su potencial.
Muchas gracias.